La orquídea finalmente había florecido. Me tomó 3 años conseguirlo. Era una Vanda coerulea, un azul casi imposible. La cuidé día y noche en el invernadero. Controlé la humedad, la luz, la temperatura. Era la joya de mi colección. Y era para ella, para Isabel. Salí del invernadero con la maceta en mis manos. El sol de la tarde caía sobre el jardín. 20 años de trabajo estaban ahí. Cada árbol, cada rosal, cada sendero de piedra. Lo construí todo con mis propias manos, para nosotros. Isabel estaba en la terraza, sentada en una de las sillas de teca que yo mismo había barnizado la primavera pasada. Miraba su teléfono. Ni siquiera notó que me acercaba. «Isabel, mira», le dije. Levantó la vista del teléfono por un segundo. Sus ojos pasaron por la flor sin detenerse. «Ah, sí. Qué bonita, Javier. Tardé 3 años en lograr que floreciera. Es para ti». Ella forzó una sonrisa. «Gracias, cariño. Es un detalle». Su pulgar volvió a deslizarse por la pantalla del teléfono. «Oye, si pusieras toda esta energía en un negocio de verdad, ya viviríamos en un palacio». No dije nada, solo miré la flor. Su color azul parecía menos brillante ahora. Dejé la maceta sobre la mesa de la terraza y volví a mis rosales. Tenía que quitar las hojas secas antes de que llegara la noche. Mis manos se movían solas. Era un trabajo que conocía, un trabajo que tenía sentido. 1 hora después sonó el timbre. No esperábamos a nadie. Fui a abrir. Isabel ya estaba en la puerta arreglándose el pelo. Era un hombre que no había visto en mi vida. Llevaba un traje caro, zapatos brillantes sin una mota de polvo y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Javier, te presento a Alejandro», dijo Isabel con una voz que yo no le conocía. Una voz dulce, casi ensayada. «Está interesado en comprar la propiedad». Alejandro me tendió la mano. Su apretón fue blando. «Un placer. He oído maravillas de este lugar. Yo me encargo del jardín», dije. «Y mujer se encarga de los negocios». «¿Y? Lo haces de maravilla», dijo Alejandro, mirando por encima de mi hombro hacia el césped. «Un jardín impresionante. Tiene mucho potencial». Isabel se rió. «Pasa, Alejandro, por favor. Te enseñaré la casa». «Javier, ¿por qué no le muestras el jardín a Alejandro?» Caminamos por los senderos. Yo iba delante señalando las distintas zonas. El estanque con los nenúfares, el rincón de las plantas aromáticas, los arces japoneses que traje de un vivero especializado a 200 kilómetros de aquí. Alejandro asentía. «Impresionante. Muy bien cuidado». «¿Cuántos metros cuadrados tiene el terreno?» «Casi 5,000, respondí. «Y todo esto lo cuida usted solo», dijo, pero no sonaba como una pregunta. Sonaba como si estuviera calculando algo. Isabel caminaba a su lado. Se reía de sus chistes, chistes que yo no entendía. Se tocaba el brazo cuando él decía algo. Yo me quedé un poco atrás, junto a mis rosales. Me sentía como un extraño en mi propio jardín. Ellos hablaban de precios, de permisos de construcción, de la posibilidad de ampliar la terraza. «La clave de esta propiedad es el jardín», decía Alejandro. «Es lo que le da todo su valor». «Lo sé», respondía Isabel, y lo miraba a él, no al jardín. «Por eso el precio es el que es». Volvieron a la casa. Yo me quedé afuera. Escuchaba sus voces a través de la ventana abierta de la cocina. Risas. El sonido de copas. No me invitaron a entrar. Tomé mis tijeras de podar y empecé a trabajar en una bugambilla. Necesitaba tener las manos ocupadas. Necesitaba hacer algo real. Cuando Alejandro finalmente se fue, ya casi había anochecido. Su coche de lujo desapareció por el camino de entrada. Isabel entró en la casa sin decirme nada. La seguí. Estaba en la cocina, sirviéndose una copa de vino. «¿Y bien?», le pregunté. «Parece un comprador serio», dijo sin mirarme. «Ofrece una buena cantidad. Una cantidad que podría cambiarnos la vida, Javier».
A mí me gusta mi vida, dije. Ella suspiró, ese suspiro que yo conocía tan bien, el suspiro que significaba que yo era un obstáculo. Tu vida, trabajar con tierra en las manos todo el día. ¿No quieres algo más? ¿Viajar? ¿Disfrutar? Yo disfruto aquí. Pues yo no, dijo, y por primera vez en toda la tarde me miró a los ojos. Yo quiero más. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama. Isabel dormía a mi lado, tranquila. O eso parecía. Salí al cobertizo. Era mi refugio. El lugar donde guardaba mis herramientas. El olor a tierra, a aceite y a madera me calmaba. Cogí un trapo limpio y empecé a limpiar mis podadoras. Era un ritual. El metal frío. El movimiento repetitivo de la mano. La ventana del cobertizo estaba abierta. Daba al patio trasero. Vi una luz encendida en la terraza. Era Isabel. Estaba hablando por teléfono. Su voz era un susurro. Me acerqué a la ventana sin hacer ruido. No quería espiar, solo quería saber qué pasaba. Y entonces la oí. Su voz era clara en el silencio de la noche. No te preocupes, cariño. Él no sospecha nada. Hizo una pausa. Escuchó al otro lado. Sí, es un simplón. Hará exactamente lo que yo le diga. Cree que todo esto es por nuestro futuro. Otra pausa. Se rió. Una risa suave, cruel. Por supuesto que firmará. Le diré que es por los impuestos, para agilizar la venta. Se lo creerá todo. Solo tiene que poner su firma en los papeles y todo será nuestro. La casa, el jardín, el dinero, todo. La podadora se me resbaló de las manos. Hizo un ruido sordo al caer sobre el suelo de cemento. Me quedé quieto, congelado. Isabel no oyó nada. Siguió hablando. Te quiero. Pronto estaremos juntos. Te lo prometo. Colgó. La luz de la terraza se apagó. Yo seguí allí, en la oscuridad del cobertizo. No podía moverme. No sentía nada, ni rabia, ni tristeza. Solo un vacío inmenso. El sonido de los grillos afuera parecía ensordecedor. Todo lo demás era silencio. Un silencio absoluto. El paraíso que había construido durante 20 años se había convertido en una tumba. Y yo estaba de pie, justo en medio de ella. No volví a la cama esa noche. Me quedé en el cobertizo, sentado en un viejo taburete de madera. Mis herramientas colgaban en la pared, ordenadas, cada una en su sitio. Conocía el peso de cada martillo, el filo de cada sierra. Eran extensiones de mis manos, pero ahora las miraba y parecían objetos extraños. El sol salió. No sentía su calor. Entré en la casa. La cafetera ya estaba en marcha. Era nuestra rutina. Yo siempre me levantaba primero. Isabel apareció en la cocina 1 hora después, envuelta en una bata de seda. «Buenos días, cariño», dijo. Su voz sonaba demasiado alegre. «Buenos días», respondí. Me sirvió una taza de café. Se sentó frente a mí, en la mesa de la cocina. Sonreía. «¿Dormiste bien? Anoche te noté algo raro». «Solo estoy cansado», dije. Levanté la taza y bebí. El café estaba amargo. O quizá era mi boca. Tienes que descansar más, Javier. Has trabajado mucho toda tu vida. Ya es hora de que otros trabajen para ti. No respondí. Me levanté y dejé la taza en el fregadero. Tengo que podar los rosales del oeste. Salí al jardín. El aire de la mañana era fresco. El césped estaba cubierto de rocío. Mis manos empezaron a trabajar solas. Cortar, limpiar, dar forma. Un rosal necesita una mano firme. No puedes dudar. Si dudas, lo dañas. Mis movimientos eran precisos, fríos, mecánicos. No pensaba en las rosas. Pensaba en las palabras que había oído en la oscuridad. Es un simplón. Hará exactamente lo que yo le diga.
Todo será nuestro. El día pasó lento. No hablamos mucho. Yo trabajaba en el jardín. Ella hacía llamadas desde su despacho. A veces la oía reír. Cada risa era como una pala clavándose en la tierra de mi pecho. Esa noche preparó mi comida favorita, lasaña, la receta de su madre. Siempre la hacía en ocasiones especiales. Nos sentamos a cenar. La mesa estaba puesta con la vajilla buena. Había encendido velas. Era una obra de teatro, y yo era el único espectador. «Está deliciosa», dije. Era mentira. No le sentía el sabor a nada. «Me alegro de que te guste», dijo, sonriendo. Quería que esta noche fuera especial. «¿Por qué?», pregunté. Dejó el tenedor sobre el plato. Me miró con una expresión seria. Una expresión que había practicado. Estuve hablando con los abogados hoy, y con Alejandro. ¿Y qué dijeron? La venta va por buen camino. Alejandro está muy interesado. La oferta es firme, pero hay un problema. ¿Un problema? No es un problema grave. Es más bien una complicación burocrática. Ya sabes cómo son estas cosas. Papeles, sellos, esperas. Asentí. Tomé un sorbo de vino. El cristal de la copa estaba frío. Me recomendaron algo, Javier, para agilizar todo el proceso. Y también por un tema de impuestos. ¿Qué cosa? Se inclinó sobre la mesa. Su voz se volvió un susurro, como si me estuviera contando un secreto. Dicen que si la propiedad está solo a mi nombre, la venta se puede cerrar en semanas, no en meses. Es un tecnicismo fiscal, algo sobre la titularidad única. La miré. Realmente la miré. Vi las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos. Conocía cada una de ellas. O creía conocerlas. Ahora veía a una extraña. Una extraña que llevaba mi apellido. ¿Quieren que ponga la casa a tu nombre?, pregunté. Mi voz sonó tranquila. Demasiado tranquila. Solo de forma temporal, cariño. Es una formalidad, para que los abogados puedan moverse más rápido. En cuanto se firme la venta, el dinero se dividirá como siempre hemos dicho. 50% para cada uno, todo ante notario. Es para nuestro futuro. Nuestro futuro. Las mismas palabras que usó en el teléfono. Dejé el tenedor y el cuchillo a los lados del plato. Junté mis manos sobre la mesa. Eran manos de jardinero, agrietadas, con tierra bajo las uñas. Manos que habían construido todo lo que nos rodeaba. ¿Y confías en esos abogados?, pregunté. Claro que sí, Javier. Son los mejores. Alejandro me los recomendó. Él trabaja siempre con ellos. No podemos permitirnos errores en una operación tan grande. Alejandro. Siempre Alejandro. Él era el experto. Él era el hombre de negocios. Yo solo era el jardinero, el simplón. Hubo un largo silencio. Ella me miraba esperando mi respuesta. Pude ver una pequeña gota de sudor en su labio superior. Estaba nerviosa. Está bien, dije. Sus ojos se abrieron un poco. No esperaba una respuesta tan rápida. ¿De verdad? ¿Estás de acuerdo? Sí. Si tú dices que es lo mejor para nosotros, lo haré. Se levantó de su silla, rodeó la mesa y me abrazó por detrás. Apoyó su barbilla en mi hombro. Sabía que lo entenderías, mi amor. Siempre has sido tan bueno, tan comprensivo. No me moví. Sentía sus brazos alrededor de mi cuello. No sentía calor. No sentía nada. ¿Cuándo hay que firmar? Mañana por la mañana. Ya he pedido la cita con el notario. He pensado en todo. Veo que sí, dije. Terminamos de cenar en silencio. Ella estaba radiante. Hablaba de los viajes que haríamos, de la casa que compraríamos en la costa. Yo asentía. Hacía los ruidos correctos en los momentos correctos. El papel de mi vida. El papel del marido idiota. Después de la cena salí a la terraza. La orquídea azul estaba sobre la mesa. A la luz de la luna, su color era casi negro. Entré en el cobertizo. Mis herramientas colgaban en silencio. Cada una esperaba su turno. Cogí una pala. Sentí su peso en mi mano.
El mango de madera era liso, gastado por el uso. La hoja de metal estaba afilada. La había afilado yo mismo la semana anterior. Miré hacia el jardín. Mi jardín. 20 años de mi vida. Cada planta, cada piedra. Conocía sus secretos, conocía sus ciclos. Sabía qué plantas daban vida y qué plantas la quitaban. Sabía cuáles crecían lentas y cuáles se extendían como una plaga. Una plaga. Sentí una calma fría. El dolor había desaparecido. La tristeza se había ido. En su lugar había algo nuevo. Algo duro y claro como el filo de esta pala. Ella pensaba que mañana iba a firmar el final de mi vida. No sabía que yo, esa misma noche, iba a empezar a plantar el principio de la suya. Isabel se fue temprano a la mañana siguiente. Llevaba su traje de chaqueta gris, el que usaba para las reuniones importantes. «Tengo una cita en la ciudad, Javier», dijo mientras se ponía los pendientes frente al espejo del pasillo. «Con los abogados, para revisar los últimos detalles antes de la firma de mañana». «Está bien», dije. Estaba sentado en la cocina con una taza de café entre las manos. No la había tocado. «No me esperes para comer. Probablemente comeré con Alejandro para discutir la estrategia final. Tenemos que estar coordinados». «Claro». Se acercó y me dio un beso en la frente. Un beso frío, rápido. «Pórtate bien, cariño. Ya casi hemos terminado». Asentí. Vi cómo cogía su bolso y salía por la puerta. Oí el motor de su coche arrancar y alejarse por el camino de grava. Me quedé sentado hasta que el sonido del motor desapareció por completo. Luego me levanté. Dejé la taza de café intacta en el fregadero. Fui directamente al cobertizo. El aire dentro olía a tierra y a metal. Mis herramientas colgaban en la pared, cada una en su sitio. No cogí las que usaba todos los días. Fui a la parte de atrás, a un viejo armario metálico que casi nunca abría. La llave estaba en un clavo, escondida detrás de un calendario del año 2002. Abrí el armario. Dentro había sacos de fertilizantes especiales, pesticidas que ya no se vendían, y en una esquina, tapada con una lona vieja, una gran caja de madera. La arrastré hacia el centro del cobertizo. Estaba pesada. La abrí. Dentro, envueltos en arpillera húmeda, estaban los rizomas. Eran de bambú mozo, Philostachys sedulis. Se los había comprado a un coleccionista hacía 5 años. Era una curiosidad profesional. El hombre me advirtió: «Ten cuidado con esto, Javier. Es como tener un tigre en una jaula. Mientras esté encerrado, es hermoso. Si se escapa, te devorará la casa». Yo lo había mantenido en esa caja, contenido, controlado, como un arma guardada bajo llave. Saqué los rizomas. Eran gruesos, pálidos, llenos de nudos. Parecían los huesos de un animal extraño. Cogí una carretilla, una pala de punta afilada y un pico. Mi primer destino fue la esquina noroeste de la casa, justo donde el dormitorio principal se unía a la terraza. Era un lugar que Isabel amaba. Había puesto un banco de forja allí para leer por las tardes. Empecé a cavar. La tierra estaba blanda por las lluvias de la semana pasada. Hice un agujero profundo, de casi 1 metro. Mis músculos se tensaron. El sudor empezó a correr por mi espalda. Era un trabajo duro, físico, y cada palada era una respuesta. Una respuesta a la palabra simplón. Una respuesta a sus risas en el teléfono. Coloqué el primer rizoma en el fondo del agujero, junto a los cimientos de la casa. Lo orienté para que creciera hacia la estructura. Luego volví a taparlo con tierra. Apisoné el suelo con mis botas hasta que no quedó ni rastro. Nadie sabría que había cavado allí. Mi teléfono sonó en mi bolsillo. Lo saqué. Era Isabel. Contesté. ¿Sí? Hola, cariño. Solo llamaba para ver cómo estabas. Su voz sonaba casual, despreocupada. Estoy bien, dije mirando el trozo de tierra recién removida. Trabajando en el jardín. ¿Ah, sí? ¿Qué haces?
quitando unas malas hierbas cerca de la terraza. Nada importante. Hubo una pausa. Bueno, solo quería saber que estabas bien. Te noté raro esta mañana. Estoy perfectamente. De acuerdo, mi amor. Te dejo, que tengo que entrar a la reunión. Nos vemos esta noche. Te quiero. Adiós, Isabel, dije, y colgué. No dijo te quiero. Yo tampoco. Mi segundo destino fue la piscina. El orgullo de Isabel, el lugar donde organizaba fiestas con sus amigas. La rodeaba un caro suelo de baldosas de terracota, y bajo esas baldosas, un complejo sistema de tuberías de drenaje y filtrado. Elegí un punto junto al skimmer. Tuve que levantar con cuidado 3 baldosas. Debajo había arena y luego la tierra. El trabajo fue más lento aquí, más preciso. No podía dañar las tuberías. Todavía no. Hice un agujero más pequeño. Coloqué otro trozo de rizoma, justo al lado del tubo principal de PVC. Lo tapé todo. Volví a colocar las baldosas en su sitio. Usé un poco de cemento para sellarlas juntas. En una hora, parecía que nadie las había tocado. Mi último destino era el corazón del jardín. El parterre de rosas de té híbridas. Eran las favoritas de Isabel. Rosas de nombres como Peace y Double Delight. Gané premios con ellas. Las cuidaba como si fueran de cristal. Fui al centro del parterre. Aparté el mantillo con cuidado. Cavé entre las raíces de sus rosales más preciados. No las dañé. Solo hice espacio. Allí planté los 3 últimos rizomas. Los más grandes. Los más fuertes. Terminé el trabajo. El sol estaba alto. Hacía calor. Estaba cubierto de sudor y tierra. Volví al cobertizo. Limpié cada herramienta. La pala, el pico. Raspé la tierra de sus superficies metálicas. Las froté con un trapo aceitado hasta que brillaron. Las colgué de nuevo en la pared. Cada una en su sitio. Guardé la caja de madera vacía en el fondo del armario metálico. Cerré la puerta. Puse la llave en su clavo, detrás del viejo calendario. Entré en la casa. Me duché. El agua se llevó la tierra y el sudor. Cuando Isabel volvió esa noche, yo estaba sentado en el porche bebiendo una cerveza. El jardín se extendía frente a mí, perfecto en la luz del atardecer. «Hola, cariño», dijo acercándose. «¿Un día duro?» «El de siempre», respondí. Se sentó a mi lado. «Todo ha ido genial. Los abogados tienen todo listo para mañana. En cuanto firmes, seremos libres». Miró el jardín. «Voy a echar de menos todo esto». Yo también dije. Ella no notó la diferencia en mi voz. No vio nada raro en mis ojos. Para ella, todo estaba igual. El jardín estaba perfecto. Y estaba condenado. La mañana de la firma era soleada. Demasiado soleada. El tipo de día que antes me habría hecho feliz. Ahora solo era luz y ruido. Isabel se levantó antes que yo. La oí moverse por la casa. El sonido del secador de pelo. El clic de sus tacones en el suelo de madera. Cuando entré en la cocina ya estaba vestida. Llevaba un vestido azul oscuro, profesional. Parecía que iba a cerrar el negocio de su vida. Y supongo que lo era. «Buenos días, dormilón», dijo sonriendo. «Hoy es el gran día». «Sí», respondí. Cogí una manzana del frutero. No tenía hambre, pero necesitaba hacer algo con las manos. «¿A qué hora es la cita?» «A las 10 en punto. Tenemos tiempo de sobra. No te pongas nervioso». «No estoy nervioso». Fui al garaje. Mi vieja camioneta estaba allí, fiel como siempre. Olía a gasolina y a trabajo. Abrí el capó, revisé el nivel de aceite, estaba bien, revisé el agua del radiador, también, cerré el capó de un golpe seco, el sonido retumbó en el silencio del garaje. Isabel apareció en la puerta. «¿Qué haces?» «¿Revisando el coche justo ahora?» «Es una máquina, hay que cuidarla», dije. «Pues date prisa, no quiero llegar tarde. Alejandro nos espera allí». Alejandro. Por supuesto que él estaría allí.
para asegurarse de que su premio no se escapaba. El viaje a la ciudad fue silencioso. Yo conducía. Isabel miraba por la ventana tarareando una canción. Cuando todo esto acabe, dijo de repente, deberíamos irnos de viaje. Un crucero por el Mediterráneo. ¿Qué te parece? Suena bien, dije sin apartar la vista de la carretera. Siempre has querido ver Grecia. Podríamos hacerlo. Podríamos hacer cualquier cosa. Apreté el volante. Las costuras del cuero se clavaron en mis palmas. La oficina del notario estaba en el centro, en un edificio antiguo con techos altos y suelos de mármol. Todo era frío y silencioso. Una secretaria nos hizo pasar a una sala de reuniones. Alejandro ya estaba allí. Nos esperaba de pie, junto a la ventana. Llevaba un traje a medida. Sonrió al vernos entrar. Isabel, Javier, ¡qué puntuales! Isabel le devolvió la sonrisa. Nunca me gusta hacer esperar. El notario entró. Era un hombre mayor, con gafas y poco pelo. Nos saludó con un movimiento de cabeza y se sentó a la cabeza de una larga mesa de madera oscura. Dejó un montón de papeles sobre la mesa. «Buenos días, siéntense, por favor». Nos sentamos. Isabel y Alejandro a un lado de la mesa, yo al otro, solo. Bien, tenemos aquí la escritura de donación de la propiedad situada en la parcela 112 del registro de la propiedad número 3, dijo el notario con voz monótona. El donante, don Javier García, cede la totalidad de su participación en la propiedad a su cónyuge, doña Isabel Fuentes. ¿Es correcto? Totalmente correcto, dijo Isabel con prisa. El notario me miró por encima de sus gafas. Señor García, ¿comprende usted la naturaleza de este documento? Una donación es irrevocable. Una vez firme, usted perderá todos sus derechos sobre la propiedad. Lo entiendo, dije. Mi voz sonó hueca en aquella sala tan grande. Alejandro carraspeó. Es una simple reorganización de activos por motivos fiscales. Como ya le explicamos a nuestros abogados, todo está en orden. El notario asintió, impasible. Pasó las páginas del documento. Todo parece estar en orden, sí. Por favor, lean el documento. Si están de acuerdo, pueden proceder a la firma. Isabel ni siquiera lo miró. Alejandro le echó un vistazo por encima. Yo cogí las hojas, el papel era grueso, importante. Mis ojos pasaron por las palabras. Donación pura y simple. Renuncia expresa a cualquier reclamación futura. 20 años de mi vida resumidos en 5 páginas de jerga legal. Dejé los papeles sobre la mesa. Estoy listo. Isabel me miró, sorprendida por mi rapidez. Luego sonrió, una sonrisa de alivio. Perfecto, acabemos con esto. El notario me pasó un bolígrafo. Era pesado, negro y dorado. Lo cogí, desenrosqué el capuchón. La punta se deslizó hasta la línea de puntos que había junto a mi nombre. Mi mano no tembló. Mi firma era la misma de siempre. Sencilla. Clara. La firma de un hombre que paga sus facturas. La firma de un hombre que cumple su palabra. Firmé. Luego le pasaron los papeles a Isabel. Su firma era elaborada, llena de bucles. La firma de alguien que piensa que es importante. El notario estampó su sello. El golpe seco resonó en la sala. Enhorabuena, el acto ha concluido. Recibirán una copia simple en unos días. Nos levantamos. Alejandro le dio la mano a Isabel. Luego se giró hacia mí. Sin rencores, Javier? Son solo negocios. No le di la mano. No, no son negocios. Salí de la sala. Isabel me alcanzó en el pasillo. ¿Qué te pasa? Has sido muy grosero ahí dentro. Estoy cansado, dije. El viaje de vuelta fue aún más silencioso. Isabel ya no tarareaba. Enviaba mensajes con su teléfono. Probablemente se lo estaba contando a Alejandro, a su futuro. Paré la camioneta delante de la casa. No apagué el motor. ¿No entras?
preguntó ella abriendo su puerta. No. Me miró. Su sonrisa había desaparecido. ¿Qué quieres decir con que no? Abrí mi puerta y salí. Fui a la parte trasera de la camioneta y abrí la portezuela. Dentro había una bolsa de lona, la única cosa que había preparado la noche anterior. La saqué y la puse en el suelo. Isabel se acercó. ¿Qué es eso? Javier, ¿qué estás haciendo? Me voy. Se quedó mirándome. Parpadeó. ¿Es una broma? No tiene gracia. No es una broma. ¿Que te vas? ¿A dónde? No seas ridículo. Entra en casa. Ya no es mi casa, dije. Lo dice un papel que acabamos de firmar. Su cara cambió. La confusión dio paso a la ira. ¿Y esto a qué viene? ¿A un ataque de celos? ¿A una pataleta de niño? No puedes hacerme esto ahora. Tú me lo hiciste a mí. Hace tiempo. Yo solo lo he hecho oficial hoy. Se cruzó de brazos, me miró de arriba a abajo, con desprecio. Bien, como quieras, lárgate. ¿A quién le importa? Ya te cansarás de tu estúpido drama y volverás arrastrándote. No voy a volver. Soltó una risa seca. ¿Y a dónde irás? ¿Qué harás? No tienes nada, solo un viejo camión y tus estúpidas plantas. Cogí mi bolsa de lona. Era todo lo que necesitaba. Me di la vuelta para subir a la camioneta. Haré que te manden algo de dinero cuando todo esto termine, gritó a mi espalda, para que puedas alquilar alguna posilga. Me detuve con la mano en la puerta de la camioneta. Me giré lentamente. La miré por última vez. Estaba allí, de pie, en el paraíso que yo había construido, la reina de un reino a punto de desmoronarse. Cuida el jardín, Isabel, dije. Mi voz era tranquila. Ahora es todo tuyo. Y recuerda, un buen jardinero necesita paciencia. Subí a la camioneta. Arranqué. No miré por el espejo retrovisor. Nunca más. Conduje durante 2 días, sin rumbo. Solo la carretera y el sonido del motor de mi camioneta. Cuando el depósito se vaciaba, paraba, lo llenaba, compraba un café y seguía conduciendo. Terminé en un pueblo pequeño en las montañas, a más de 300 kilómetros de mi antigua vida. Un lugar donde nadie me conocía, donde mi apellido no significaba nada. Alquilé una habitación barata encima de un bar. Olía a cerveza y a fritanga, pero la cama era limpia y el agua de la ducha salía caliente. Durante la primera semana no hice nada. Me sentaba en la plaza del pueblo, veía a la gente pasar, bebía café de un termo. Necesitaba silencio. Necesitaba que mi cabeza se vaciara de 20 años de ruido. A la segunda semana, empecé a buscar trabajo. El ayuntamiento necesitaba a alguien para renovar el parque central. Era un trabajo pequeño, mal pagado. Me lo dieron sin hacer muchas preguntas. Mis manos sabían qué hacer. Eso fue suficiente. Pasó un mes de trabajo físico, de comidas sencillas, de dormir profundamente por la noche. Estaba podando unos setos viejos en el parque cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido. No contesté. Volvió a sonar. Y otra vez. Al final, lo cogí. Sí, hubo un silencio. Luego una voz que casi no reconocí. ¿Javier? Era Isabel. Sí. Por fin te encuentro. ¿Por qué no contestabas? Te he llamado 1000 veces. Estaba ocupado, dije. Miré mis guantes de trabajo cubiertos de resina de pino. Escucha, hay algo raro en el jardín. En la terraza. Ya no es mi jardín, Isabel. Lo sé, no seas estúpido. Pero tú lo conoces mejor que nadie. Ha salido una planta. Una especie de caña verde y gruesa. Justo entre las baldosas. No sé qué puede ser. ¿Cómo que no lo sabes? Tú eres el jardinero. Ha roto una de las baldosas. ¿Qué hago? ¿La arranco? Prueba, dije y colgué. Volví a mi trabajo. El sol calentaba mi espalda. El sonido de las tijeras de podar era rítmico, constante. Por primera vez en un mes, sonreí. Pasó otra semana. Estaba almorzando en un banco del parque.
un sándwich de queso y un botellín de agua. Mi teléfono volvió a sonar. Era ella. Dejé que sonara. Terminó, volvió a empezar y otra vez. Al quinto intento contesté. ¡Javier! ¿Qué demonios has hecho? Aparté el teléfono de mi oreja. Su voz era un grito, aguda, descontrolada. No te oigo bien, Isabel. Gritas mucho. No me vengas con estupideces. Tú hiciste esto. Lo sé. ¿Hacer el qué? Las plantas. Están por todas partes. Le di un mordisco a mi sándwich. Mastiqué lentamente. Explícate mejor. Las cañas verdes, ahora hay docenas, han levantado media terraza. El suelo de la piscina está lleno de grietas. Parece que ha habido un terremoto. Vaya, qué problema, dije. ¿Qué problema? ¿Solo vas a decir eso? He traído a un jardinero, 2 de hecho. Nadie sabe qué es esto. Lo cortan y al día siguiente ha crecido el doble. Es una planta con mucha vitalidad entonces. Deja de hacerte el idiota. Alejandro está furioso. Dice que la propiedad está perdiendo valor cada día. Los compradores iban a venir la semana que viene y hemos tenido que cancelarlo todo. Me terminé el sándwich. Arrugué el papel de aluminio y lo metí en mi bolsillo. Eso sí que es un problema para vosotros. ¿Para nosotros? Esto es culpa tuya. Tú hiciste algo esa última semana. Lo sé. No parabas de trabajar en el jardín. Confiesa, maldito bastardo. Yo no controlo la naturaleza, Isabel. Yo solo planto las semillas. El resto lo hace la tierra. Hubo un silencio al otro lado. Solo se oía su respiración agitada. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que algunas plantas necesitan un tipo de suelo especial para crecer. Un suelo fértil. No te entiendo. Sí que me entiendes. ¡Estás loco! ¡Has destruido mi casa! ¡Mi futuro! Yo no he destruido nada. Tú tomaste tus decisiones. Alejandro tomó las suyas. Y ahora la naturaleza está tomando las suyas. Es el ciclo de la vida. A veces las malas hierbas ganan. Te voy a denunciar. Te voy a llevar a los tribunales. Te juro que pagarás por esto. ¿Denunciarme por qué? ¿Por plantar algo en mi propio jardín cuando todavía era mío? Buena suerte con eso. Dile a Alejandro que te ayude con los papeles. A él se le dan bien los negocios. Se quedó sin palabras. Oí un sollozo ahogado. No puedes haberme hecho esto. Después de 20 años. Tú lo dijiste, Isabel. 20 años. Es mucho tiempo para que algo crezca bajo la superficie. Colgué. Dejé el teléfono sobre el banco. No iba a volver a sonar. Al menos no por un rato. Cogí mis guantes de trabajo. Me los puse. Miré el plano de la nueva plaza del pueblo. Había un espacio para juegos infantiles, un pequeño estanque con peces y una zona de rosales. Mi teléfono vibró en el banco. 1 vez, 2 veces, 3. La pantalla se iluminó. 7 llamadas perdidas de Isabel. Apagué el sonido. Lo guardé en el bolsillo de mi chaqueta. Cogí la pala. Había mucho trabajo por hacer. Pasaron 3 meses. El trabajo en el parque del pueblo estaba casi terminado. Habíamos puesto césped nuevo, plantado 72 árboles jóvenes y construido una zona de juegos para los niños. El estanque ya tenía agua, y el alcalde había prometido traer patos la semana siguiente. Yo estaba de rodillas terminando de asentar las piedras del borde de un parterre. Era un trabajo lento, de paciencia. Cada piedra tenía que encajar perfectamente con la de al lado. Mis manos estaban cubiertas de tierra y cemento seco. El sol de la mañana calentaba mi espalda. Me sentía bien. Entonces oí un coche aparcar bruscamente en la calle junto al parque. No le di importancia, pero luego oí una voz. ¡Javier! Levanté la vista. Era ella. Estaba de pie al borde de la acera.
No la reconocí al principio. Llevaba unos pantalones caros manchados de barro y una blusa de seda arrugada. Su pelo, siempre perfecto, estaba desordenado. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos. Parecía vieja. Dejé la paleta sobre un saco de cemento. Me limpié las manos en mis pantalones de trabajo. Me levanté lentamente. Se acercó a mí caminando con dificultad sobre el césped recién plantado. Te he encontrado. Me ha costado 2 meses, pero te he encontrado. Hola, Isabel, dije. Mi voz sonaba tranquila. Hola, Isabel, ¿es todo lo que vas a decir? ¿Qué más quieres que diga? Se paró frente a mí. Olía a sudor y a un perfume caro y rancio. Tienes que volver. Tienes que arreglarlo. ¿Arreglar el qué? El jardín. Ya no es un jardín. Es una maldita jungla. Cogí una botella de agua del suelo y bebí un trago largo. El agua estaba fresca. No es mi problema. Sí que lo es. Tú lo creaste. Solo tú puedes detenerlo. No creo que pueda. No mientas. Eres el mejor jardinero que conozco. Siempre lo has sido. Por favor, Javier, te lo suplico. Se le quebró la voz. Se tapó la cara con las manos. Los tallos son tan gruesos como mi brazo. Han atravesado la pared del sótano. La casa se está inundando cada vez que llueve. Vaya, dije, eso es un problema de fontanería. No es un problema de fontanería, es un monstruo. Las raíces han reventado la piscina. El agua se ha filtrado y ha podrido las vigas de madera de la terraza. Un inspector del ayuntamiento vino la semana pasada. Dijo que la estructura de la casa ya no es segura. Entonces tendrás que mudarte. No puedo. Nadie quiere comprarla. Ni siquiera quieren quedarse con el terreno. Dicen que erradicar esa cosa costaría más que construir una casa nueva. Estoy atrapada. Un par de niños pasaron corriendo, riendo, camino de los nuevos columpios. Los saludé con la cabeza. Me devolvieron el saludo. ¿Y Alejandro? Pregunté. Él es un arquitecto. Debería saber de estructuras. Su cara se contrajo. Se ha ido. Se ha ido. Me dejó hace un mes. Dijo que yo era una mala inversión. Dijo que la casa era mi problema, no el suyo. Me dijo que estaba loca por confiar en un jardinero resentido. Cogió su dinero y desapareció. Miré mis manos. Estaban limpias. Había construido un jardín para ella. Un paraíso. Y ahora estaba construyendo otro. Pero este era para todos. Te daré dinero, Javier, dijo con la voz rota. Todo lo que me queda. No es mucho, pero es tuyo si lo arreglas. Por favor, por los 20 años que pasamos juntos. ¿No significa nada para ti? La miré. Realmente la miré. Vi a la mujer que me había mentido, la que me había llamado simplón, la que me había despreciado por tener tierra en las manos. Significan algo, dije. Significan que durante 20 años cuidé de un jardín precioso que tenía una mala hierba en el centro, y tardé demasiado en arrancarla. Se quedó en silencio. Las lágrimas corrían por su cara sucia. ¿Qué se supone que haga ahora? Susurró. Me agaché y recogí mi paleta. La limpié con un trapo. No lo sé, Isabel. Quizá deberías empezar por comprarte una pala. Me di la vuelta y volví a mi parterre. Cogí una piedra. La examiné. Le busqué el sitio perfecto. La coloqué en su lugar junto a las otras. Oí sus pasos alejándose. Lentos. Pesados. El sonido de un coche arrancando. El sonido de un coche alejándose para siempre. No me giré. Un niño se me acercó. Tendría unos 7 años. Señaló la flor que estaba plantando. Señor, ¿cómo se llama esa? Se llama lavanda, dije. Huele bien y ahuyenta a los insectos malos. Me enseña a plantarla. Le sonreí.
Una sonrisa de verdad. La primera en mucho tiempo. Claro que sí, campeón. Coge esa pala pequeña de ahí. Te enseñaré cómo se hace.